Muy buenas tardes, hermanas. El Señor les bendiga. De antemano les agradecemos que nos estén sintonizando. El día de hoy vamos a estar conociendo a una nueva invitada. Hermana, Dios le bendiga. ¿Nos podría decir, por favor, cuál es su nombre y cuál es el nombre de su iglesia local? Sí, muy buenas tardes a todas. Un privilegio estar con ustedes. Mi nombre es Miriam Salazar y somos de la Iglesia Bautista Montecito en Ontario, California, donde hemos estado ya en la misma iglesia por 41 años. Qué bien, hermana, qué bendición. Muchísimo gusto de conocerla, hermana. ¿Podría platicarnos, por favor, algún testimonio sobre de cómo llegó el Evangelio a su vida? Bueno, sí. Yo creo que tenía 20 años cuando, pues toda mi vida yo había ido a una escuela de monjas. Me gradué a los 18 y por las circunstancias de la vida de un hogar quebrantado, tenía una necesidad muy grande, tenía un vacío muy grande en mi corazón de encontrar algo que pudiera satisfacer mi deseo espiritual de poder tener una relación con Dios. Y en mi búsqueda fui a buscar al padre, al sacerdote, le conté mi problema, él me dijo que yo había perdido mi fe en la Santa Madre Iglesia Católica y que yo necesitaba renovar esa fe en la Santa Madre Iglesia Católica. Y pues, les voy a ser sinceras, no me gustó lo que él me dijo y yo decidí salir de ahí un poquito molesta porque dije, eso no es lo que yo quiero escuchar, yo quisiera escuchar algo diferente. Toda mi vida me han dicho eso, toda mi vida me han enseñado que es por obras la salvación y sin embargo yo no estaba, siempre siento segura de mi salvación, siempre vivía en temor y cuando estaba en el mundo un amigo que conocíamos me habló de Cristo y él me trajo a los pies de Cristo con una hermana en Cristo también. Y me acuerdo recibir a Cristo en mi casa por primera vez y fue una experiencia preciosa cuando ellos me dijeron que mis pecados habían sido perdonados, que yo no tenía que no era por obras la salvación, sino por fe y por la sangre preciosa de Cristo. Dije, eso es lo que ando buscando la palabra de Dios, algo que llene y ese vacío que traía, esa desesperación, lo llené esa noche sabiendo de que podía ser salva por medio de Cristo Jesús. Y desde ahí pues comenzó todo y fui la primera, creo, en venir a los pies de Cristo en mi familia. Después de 2 años, mis padres también se entregaron a Cristo, mis hermanos, y fue una vida muy preciosa porque antes de Cristo salimos de un hogar quebrantado, mucho llanto, mucho dolor, pero con Cristo todo cambió. Mi papá, mi mamá, aunque al principio no les gustó lo que yo había hecho, me dijeron, tú ya no eres nuestra hija, tú naciste católica, vas a morir católica, bla, bla, bla. Pero ellos al ver el testimonio de mis hermanos y el mío, decidieron un día decir, vamos a ver por qué han cambiado tanto, qué es lo que pasó en la vida de ellos. Y cuando llegaron a la iglesia, ellos pues también a escuchar el plan de salvación fueron salvos. Y los dos se convirtieron, creo, en los mejores ganadores de alma de nuestra iglesia. Y empezamos nuestra iglesia con mi esposo, yo, mi mamá y mi papá. Y fue de mucha bendición para ellos también el conocer a ese Dios que no conocían. Y esa fue nuestro cambio de vida. Tuvo que ser Dios en nosotros. Qué bonito, hermana, de veras que qué bendición que pues toda su familia ha venido a los pies de Cristo. Amén y gloria a Dios por eso. Hermana, ¿nos podría platicar un poquito de cómo usted ha estado trabajando actualmente en la obra o lo que ha venido haciendo a lo largo de su vida? En la iglesia, en el ministerio. Sí, bueno, como les dije,
empezamos 4 personas, mi esposo y yo, apenas nos casamos, regresamos de la luna de miel y empezamos el ministerio. Y mi mamá y mi papá nos acompañaron, mi esposo y yo. Y los primeros años, pues, le hicimos de todo. Limpiamos iglesia, baños, guardería, cocina, ganábamos almas, no cesábamos de ganar almas. Y Dios a lo largo de los años fue añadiendo más y más personas, ayudándonos a trabajar en el ministerio, a servir. Yo empecé, me acuerdo, a los grupos de mujeres para estudiar, para tener reuniones. Pues también fui encargada de la guardería, de la cocina, cocinábamos, aunque no sé cocinar tan bien, pero en el ministerio uno aprende a hacer de todo. A limpiar baños, a cocinar, a limpiar la iglesia. Y a través de los años Dios fue añadiendo gente tras gente tras gente. Y el fruto se dio en miles. Entonces Dios bendijo y empezamos también el club de las niñas, donde se les enseña a coser, a poner botones, a planchar, a lavar la ropa. Comenzamos a ganar almas, se les enseña a que se aprendan el plan de salvación y ellas también salen a ganar almas. También comencé el club de las perlas de Cristo, donde las señoritas también se juntan a tener estudios bíblicos, se les enseña pureza, a ser servicial. Y ya cuando ya se gradúan de este club, se les da un anillito con una perla, que significa que hacen un compromiso con Dios para su pureza hasta el día que se casen. Estas son las perlas de Cristo. Y empezamos, creo que fue el primer ministerio, las sembradoras, el club de las sembradoras, donde nos juntábamos hermanas y todavía nos juntamos a ganar almas. Aprendimos el plan de salvación. En el club damos estudio bíblico, salimos a ganar almas, y ese es el club de las sembradoras. Y después creo que de 3 o 4 años en el ministerio empecé las conferencias de mujeres, que a través de los años han crecido en una manera preciosa. Dios nos ha dado de su gracia, su misericordia en las conferencias de mujeres, y vienen mujeres de todos lugares. El año pasado creo que tuvimos como 1,100 mujeres en nuestra conferencia, y todo ha sido por la gracia de Dios. Dios ha sido tan bueno que ha agarrado el ministerio y lo ha usado en gran manera, y ha usado hombres y mujeres como nosotros que no sabemos cómo, pero Él lo ha hecho. Él lo ha hecho, ¿verdad? Así es. Y ha sido de bendición. Y viajo con mi esposo. Antes que venga la pandemia, pues viajábamos mucho en conferencias en Sudamérica. Fuimos a Europa, a las Filipinas, a Tailandia, a Israel a dar también conferencias. Y Dios ha abierto muchas puertas para su honra y su gloria. Y ahora pues nos ha tocado quedarnos en casita y pasar más tiempo con el Señor. Ajá. Así es. Hombre, hermana, pues ha tenido bastante trabajo, la verdad. Gracias a Dios por eso, y pues porque nos da la oportunidad de conocerla el día de hoy, tener el gusto de tenerla aquí en nuestro programa como invitada. Invitamos a las hermanas, ¿verdad?, para que se sigan conectando, para que nos sigan sintonizando. Y bueno, de momento vamos a dar tiempo a la enseñanza que nos trae el día de hoy la hermana Miriam. Hola hermanas, ¿cómo están? Mi nombre es Miriam Salazar y fui invitada para dar una enseñanza acerca de la mujer de Lot. Y le agradezco a la hermana por invitarme y estar con ustedes. El privilegio es mío y les agradezco mucho. Mi nombre nuevamente es Miriam Salazar. Estoy casada con el pastor Ezequiel Salazar y tenemos 41 años sirviendo en la Iglesia Bautista Montecito en Ontario, California. Y esta tarde
es mi privilegio poder enseñar un poquito acerca de la mujer de Lot. Y yo la he titulado a ella como una mujer que es conocida por su desobediencia. Entonces, juntas, espero que aprendamos algo, que tengamos un reto acerca de esta mujer, qué no hacer, ¿verdad?, para terminar como ella. Y no tengo tiempo esta mañana para leer, o tarde, no sé a qué hora salga el programa, pero no tengo tiempo de leer todo Génesis 19 del 1 al 17, pero lo voy a narrar yo un poquito y ustedes síganme para poder juntas estudiar acerca de esta mujer. ¿Okay? Antes de empezar, vamos a orar, ¿sí? Si me acompañan en una oración. Señor, le doy gracias por el privilegio de poder enseñar su palabra. Le pido, Señor, de que su Espíritu Santo nos hable en nuestros corazones, nos enseñe, nos redarguya y nos haga ver lo que necesitamos nosotras ver y corregir. Se lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, la mujer de Lot fue una de las pocas que merece el honor, el triste honor en su caso de ser mencionada por Jesús. Fue mencionada por una triste advertencia. Vemos en la Biblia de que mujeres fueron mencionadas por su sabiduría, por su trabajo, la mujer de Proverbios, pero esta mujer tristemente fue mencionada como una triste advertencia de peligro de condenación, ¿verdad? La esposa de Lot fue una mujer que tomó la gracia de Dios en vano. Qué triste, ella tomó la gracia de Dios en vano. Me recuerda a los tiempos que estamos pasando hoy, que han venido advertencias. Se ve que estamos, hermanas, en los peores días y sin embargo, mucha mujer está tomando la gracia de Dios en vano. Las iglesias se han abierto poco a poco y muchas de ellas prefieren ahora ya no regresar, ya no escuchar, ¿verdad? Hay otras cosas más importantes que hacer, como pasear, irse a la playa, es tiempo para mí, yo quiero descansar. Un poquito a la mujer de Lot, ¿ok? Así que les digo esto porque esa es una advertencia de peligro, de peligro. Esta mujer tomó la gracia de Dios en vano. Ella no fue conocida como una buena esposa ni como una buena madre. Más bien, la Biblia nos da una advertencia y nos dice, en Lucas 17:32, nos advierte y nos dice, acordaos de la mujer de Lot, acuérdate de ella, que no obedeció y tomó la gracia de Dios en vano. Aunque Lot fue un hombre de mucha influencia y rico, y lo podemos ver en Génesis capítulo 13, un hombre de influencia, un hombre de dinero, la escritura no menciona el nombre de ella, ¿okay? Ni da información de qué clase de raza era, ni de su familia. Lo que sí se puede concluir es que aquella mujer mundana y materialística, una mujer que fracasó en la crianza de sus hijas se casaron con hombres de Sodoma y después cometieron incesto con su propio padre, y lo podemos ver en Génesis 19. Se ve que esta mujer no tuvo mucha influencia en la vida de sus hijas, en el temor de Jehová, y se ve claramente. Ahora, la esposa de Lot no tuvo que morir, se le dio a escoger. El ángel les advirtió, se le dio a escoger obediencia y vida o desobediencia y muerte, en busca de los placeres de este mundo. Nos recuerda a tantas mujeres de hoy que prefieren escoger los placeres de este mundo, prefieren andar pensando, yo soy más importante que ir a una iglesia, yo necesito descansar, yo quiero tiempo para mi familia, y no me malentienda, el tiempo con la familia debe de estar ahí. Pero los domingos son apartados para el Señor, para alabarlo a Él, para oír su santa palabra, para ir a la iglesia. Pero tristemente hay muchas mujeres que no ven esto como una importancia. Y me recuerda un poquito a la mujer de Lot, ¿verdad? No sabemos dónde Lot conoció a su esposa o cuándo se casaron, pero sí sabemos que tenían 2 hijas.
En Génesis 19, 16 lo menciona. El secuestro de Lot y su familia en Génesis 14 pudieron haber incluido a su esposa y pudo muy bien haber estado presente en la compañía de los que fueron rescatados por Abraham, ya que en Génesis 14, 16 nos dice que Abraham recobró todos sus bienes y también a Lot, sus parientes y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Esto significa que quizás ella tuvo la oportunidad de escuchar a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, en Génesis 14, 19 al 20. En otras palabras, ella muy bien pudo haber conocido las enseñanzas de Abraham y de Dios. Sin embargo, Sodoma tenía una gran influencia en su vida. ¡Wow! El lugar donde escogemos vivir, el lugar donde escogemos estar, puede tener una gran influencia en nuestra vida. Sodoma era un pueblo sofisticado que ofrecía mucha variedad cultural y oportunidades. La inmoralidad se había degenerado hasta el punto más bajo de la perversión sexual, a tal punto que la palabra sodomía proviene del nombre de esta ciudad. Me recuerda un poquito a nuestros tiempos en los que estamos pasando, donde todo se ha degenerado a la perversión sexual. Ya no nos importa nada de esto. La gente más y más está buscando una manera de satisfacer sus propios deseos carnales, ¿verdad? El homosexualismo, el lesbianismo, el asesinar a bebés, el satanismo está tomando poder. Estamos en una Sodoma y Gomorra, yo podría decir. Y tenemos nosotras las mujeres la oportunidad de ver esto y de tomar un reto muy grande, hermanas, de poder tener el temor de Jehová de nuestras vidas para así poder cuidar de nuestro hogar, de nuestros hijos. Ya mi hogar, el nido está vacío, ya salieron mis hijos. Ellos tendrán que aplicar lo que se les enseñó en este Sodoma y Gomorra que estamos viviendo. Pero mire, esta mujer era una mujer que no aprovechó, no escuchó, ¿verdad? Y lo podemos ver esto hoy en día. La puerta de la ciudad dice que era un lugar donde se reunían los funcionarios y otras personas para discutir los temas de la actualidad y para realizar transacciones comerciales. Era un lugar donde se demostraba autoridad y posición, donde uno podía ver y ser visto. Evidentemente, Lot tenía una posición importante en el gobierno o estaba relacionado con alguien que la tenía. Ya que cuando llegaron los ángeles lo encontraron, la palabra de Dios dice, en la puerta de la ciudad. Quizás por esto Lot no quería salir de Sodoma, quizás por su posición que él tenía y era bien conocido. Aunque Lot fue llamado un hombre justo, se había envuelto en la influencia de Sodoma. Él escogió criar su familia en Sodoma, sabiendo la clase de reputación que tenía esa ciudad. Estaba tan corrupta que cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot, quisieron estos hombres pervertidos violar a los huéspedes de Lot. Mire qué perversión que había en ese tiempo. Y me recuerda nuevamente, como les digo, ahora. Ahora, ¿cómo podríamos preguntar al leer la historia de Lot, cómo puede un padre dar sus hijas para que las ultrajen salvajemente? Porque él ofreció a sus hijas a esos hombres perversos, para que las ultraje salvajemente una multitud de pervertidos solamente por proteger a dos extraños. Se habla de que la hospitalidad en ese tiempo era muy importante, que tenían que proteger a los huéspedes que ellos tenían, pero a tal punto de exponer tus propios hijos, no lo entiendo todavía, ¿verdad? Posiblemente Lot pensaba que podía salvar a sus hijas y a los visitantes, o que aquellos homosexuales no estuvieran interesados en las muchachas y simplemente se fueran, o la hospitalidad que se ofrecía era tan importante para él que no le importó sus propias hijas. No sé, en realidad. Pero perversión sexual era común en la cultura de Canaán.
eso sí sabemos, ¿verdad? Aun cuando era la costumbre de esa época proteger a sus huéspedes a cualquier precio. Nuevamente, esto era importante para ellos. Esta terrible sugerencia revela qué tan profundamente había absorbido Lot el pecado. Y el pecado es horrible, a tal punto que nos ciega, que no podemos ver la verdad, la realidad de las cosas. Pensamos que estamos muy bien y después terminamos como la mujer de Lot. Se había endurecido ante los actos perversos de una ciudad malvada y se reflejaba en su moral. ¿Okay? Cualquiera que haya sido el motivo de Lot, vemos aquí una ilustración de una terrible maldad de Sodoma. Una maldad tan grande que Dios tuvo que destruir la ciudad entera. Nosotros hemos estado en el Mar Salado, donde supuestamente dicen que estuvo Sodoma y Gomorra. Se ve ahí el sulfuro, se ven los pilares de sal, y dicen que probablemente está debajo del Mar Muerto, pero no se sabe, ¿verdad? Pero sabemos una cosa, que ahí llovió, ahí Dios destruyó esa ciudad y ahí llovió fuego contra esa ciudad. Entonces, aquí vemos que Dios destruyó la ciudad entera por la maldad de esta ciudad. Ahora, Lot y su esposa habían vivido tanto tiempo y con tanto gusto entre gente impía que habían dejado quizás de ser testigos creíbles de Dios. Es como el cristiano que tiene un pie adentro de la iglesia y otro pie fuera de la iglesia. Un cristiano que lo ven en la calle y no pueden distinguir si es cristiano o no, ¿verdad? En su manera de vestirse, en su manera de actuar. No va a la iglesia, va cuando se le quiera, no tiene un compromiso con Dios. Habían permitido que el ambiente los moldara, y el ambiente donde estamos, si ustedes no tienen cuidado, nos pueden moldar fácilmente. En lugar de ellos, en vez de que ellos moldaran al ambiente, dejaron que el ambiente los moldara a ellos y se acostumbraron a vivir quizás en esa ciudad. Recordemos que Dios no pudo encontrar más de 10 justos en Sodoma. Se rogó, se pidió y llegaron hasta 1 y no había. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver que era una ciudad muy perversa y no se pudo encontrar ni 10 justos en Sodoma. Lot fue un pobre líder para con su familia. Se había comprometido de tal manera que había dejado ser útil para Dios. Cuando finalmente decidió hablar, nadie lo escuchó. Sus yernos se burlaron. No lo tomaron en serio, sino que se burlaron de él. ¿Okay? Lot dudó y el ángel lo tomó a él de la mano, su esposa, sus hijas, y lo sacó rápidamente. No querían abandonar quizás la riqueza y la comodidad que habían disfrutado en Sodoma. ¿Cómo es posible que vamos a dejar esta preciosa casa y estos preciosos muebles y mis joyas y mis vestidos y todo lo que yo he tenido a través de los años? No podemos hacer eso. Quizás fue el pensamiento de ella y de sus propias hijas. No querían abandonar la riqueza y la comodidad. Dios les amaba tanto que mandó ángeles. En su misericordia y en su gracia mandó a ángeles a advertirles. El hecho que eran escoltados por ángeles debería haber sido una señal que algo supernatural iba a suceder, pero estaban espiritualmente muertos, no podían ver lo que tenían que ver. La destrucción quizás empezó con un temblor que hizo que los gases y el sulfuro se volvieran en fuego. Aunque ella siguió a su esposo, su corazón no estaba ahí. Ella tuvo el mismo problema de los israelitas cuando estuvieron en el desierto. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Los corazones de los israelitas de pronto se voltearon hacia Egipto.
la esposa de Lot, miró también hacia atrás. Quizás ella pensó, mi casa, mis riquezas, ¿cómo es posible? Los ángeles le habían advertido, no voltees atrás, sigue tu camino. Pero su corazón quizás estaba allá en Sodoma. ¿Y qué es lo que ella hizo? Ella volteó hacia atrás y la convirtieron en un pilar de sal, ¿verdad? Aunque ella lo siguió a su esposo, su corazón no estaba ahí. Aferrada a las comodidades del pasado, no estaba dispuesta a volverse completamente del pecado. Al perder su fortuna, su ganado, su ropa, sus joyas, mientras ella salía corriendo, Satanás vino y le puso una duda a ella y vio la necesidad de comprobarlo y ella volteó. ¿Será verdad que se está quemando Sodoma? ¿Será verdad lo que nos dijeron los ángeles? Déjame ver. Falta de obediencia. Ella dudó, desobedeció la orden de no volver la vista atrás y se convirtió en un pilar de sal. El corazón de ella estaba en esa ciudad perversa y en el materialismo. ¿Cuántas mujeres tenemos que cuidarnos de esto, del materialismo? Bueno, al final de la historia vemos a dos mujeres obligadas a preservar su línea genealógica. No fueron motivadas por la lujuria, sino por la desesperación, ya que temían que nunca se casarían. Las dos hijas de la mujer de Lot se rebajaron al incesto, demostrando su aceptación de los valores morales de Sodoma. Las dos salieron embarazadas por sus padres. Decidieron la una y la otra, emborrachemos a papá, nos acostamos con él, no se va a dar cuenta, y así sucedió. Es como que algo increíble, ¿verdad? Pero esto sucedió en ese tiempo y se rebajaron al incesto. Las dos salieron embarazadas por su padre, produciendo a los amonitas y a los moabitas. Moab y Amón llegaron a ser enemigos de Israel. Moab y Ben-Amín fueron productos del incesto de estas muchachas, unas hijas que nunca pudieron tener una memoria tierna de su madre. Más bien, la memoria de su madre fue un pilar de sal. Ellas no tuvieron la dirección que una madre cristiana puede dar a sus hijas. Amaron al mundo, se divirtieron, comieron, bebieron. Quizás sus mejores amigas eran las sodomitas. La única herencia que esta mujer dejó a sus hijas fueron de ningún valor moral y pobreza espiritual. Muy triste. Una mujer que no supo aprovechar lo que ella tenía. Jesús, por otro lado, la usó como un ejemplo de alguien que empezó bien, pero miró hacia atrás porque no estaba voluntariamente dispuesta a dejar su mundanalidad y a seguir a Dios en obediencia. ¿Cuántas mujeres así no tenemos en la iglesia? Mujeres que se burlan de la predicación del pastor, mujeres que dicen, cuando el pastor habla de sumisión, ellas hacen esto. Cuando el pastor habla de modestia, ellas se burlan y ellas dicen, me visto como me da la gana. Y que mujeres como la mujer de Lot, que no supieron, ¿verdad?, dejar esa mundanalidad a un lado y darse por completo a Dios en obediencia. En Lucas 17 podemos ver eso. Y vemos que el carácter de esta mujer, la esposa de Lot, su carácter fue un carácter de desobediencia, una mujer materialista. Les voy a hablar del carácter de ella al ratito, las aplicaciones y lecciones para nuestra vida conforme a la mujer de Lot. Su dolor que ella tuvo es que se convirtió en un pilar de sal. Las debilidades de esta mujer y los errores que ella hizo fue duda, falta de creer en lo que Dios le dijo. Tengamos cuidado con esto porque estas fueron las características de esta mujer, ¿verdad? Lecciones en la vida que podemos tomar de ella. No se dice, bueno, aprendamos esto y esto de ella. Se dice todo lo contrario, que esta mujer fue usada para advertirnos a nosotras
cuidado de ella, ¿verdad? El verso clave es acordaos de la mujer acuérdate de ella. ¿Cómo nos vamos a acordar de ella? ¿Qué es lo que podemos aplicar de la vida de ella a la vida de nosotras? Primeramente, lecciones y aplicaciones de la vida de ella para nosotras. Primero quiero decirles, nunca escoja vivir en un lugar fuera de la voluntad de Dios. Jamás, jamás. Hemos tenido familias que han escogido dejar la iglesia para moverse a otro estado, porque en otro estado hay una casa más barata, hay el trabajo, y la esposa dice, ahora sí puedo tener mi casita que siempre he querido, y no toman en cuenta a Dios. Y se van buscando su propia voluntad, buscando sus propios placeres, cómo hacerme rica, cómo tener más dinero, ¿verdad? Mis hijos, cómo pueden prosperar mejor y ser más famosos en otro estado, haciendo esto, haciendo el otro. Hermanas, tenga cuidado cuando usted escoja vivir en otro lugar. Nunca jamás se vaya sin la dirección del pastor, sin saber que en ese otro lado hay una buena iglesia que la pueda ayudar y que puedan ustedes seguir espiritualmente viviendo para Dios, escuchando la palabra de Dios. Lo más importante para nosotros es, en el lugar que estamos, que haya una buena iglesia, un buen pastor que nos guíe, nos ayude, nos dirija en el camino de Dios. Esa debería ser nuestra prioridad. Segundo, haga una prioridad en su vida de influenciar a otros para Cristo, especialmente los de su casa. Esta mujer no tuvo nada que ofrecer a sus hijas, a su esposo, a nadie. Ella estaba en su propio mundo, divirtiéndose. Mi ropa, mis carteras de marca, mis tacones, mi casa preciosa, mi carro, mi trabajo, porque eso es importante, porque yo no tengo tiempo para mis hijos, porque necesito tener una casa, necesito tener un buen carro, necesito materialismo. Y esta mujer perdió la oportunidad de influenciar a otros para Cristo. Usted no haga lo mismo. Recuerden que dice que no se encontraba ni uno. O sea que ella no pudo ni influenciar a sus propias hijas para que puedan decir, mira, el hogar de Lot fue un hogar cristiano, porque serían Lot, su esposa, sus 2 hijas y sus 2 yernos. Serían 6 personas por las cuales Dios pudo haber salvado a Sodoma y Gomorra, pero no eran. Nos engañamos, hermanas, decimos somos cristianas, pero nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra obediencia no lo demuestra. Y nos cegamos y Satanás nos ciega al hacernos creer que estamos muy bien con Dios. Y no es así. Mire, tenemos que aprender a ser una influencia en la vida, especialmente en la vida de nuestros hijos como madres. Enseñarles el temor de Jehová, la dirección de Dios, qué es correcto, qué no es correcto. Si tiene usted que comer frijolitos y tortillas porque usted necesita quedarse en casa, hágalo, hermana, hágalo y influya la vida de sus hijos. Nuestros hijos no necesitan ropa de marcas, tennis shoes del año, ¿verdad? No. Lo que ellos necesitan es una madre en casa, una madre que camina con Dios, una madre que tiene el temor de Jehová en su propia vida. Para que ella haga una meta de influenciar la vida de sus hijos para bien. Si una mujer no camina con Dios en casa, no tiene el temor de Jehová, no lee su Biblia, no tiene una vida de oración, su prioridad de ella es el materialismo, el trabajo, mi ropa, a verme preciosa, ¿verdad? Y eso es para lo que ella vive. Hermana, tarde y temprano vamos a perder a nuestros hijos. Y aquí nosotras como mujeres tenemos que hacer una meta de influenciar la vida de nuestros hijos, de hacerles ver a ellos que los amamos, que tenemos a Cristo en nosotros, que ellos puedan ver a mamá y a papá caminando con Dios,
leyendo su Biblia, teniendo una vida de oración, ya que al ver esto, ellos pueden captar en sus mentes y decir, yo quiero tener lo que mamá tiene, el temor de Jehová en su vida. Y ese es nuestro papel, hermanas, como madres, influenciar esas vidas desde pequeñitos. Pero si usted no lo tiene, ¿cómo podemos pasar esto a nuestros hijos? Entonces, esa es una meta que usted puede trabajar en esa meta, de influenciar esta vida. Y para influenciar la vida de alguien más, él lo ha dicho muchas veces, tenemos que morir a nosotras mismas, tenemos que sacrificar y dar de nosotras. Se necesita, yo digo esto, hermanas, no es nada malo tener una casa y un carro, y ropa de marca, y zapatos, y carteras, y joyas, no es nada de malo. Pero a precio de mis hijos, sí, hermanas. Mire, cuando yo me casé y tuvimos nuestro primer bebé, me gradué de enfermera, yo podía hacer miles de dólares porque no teníamos absolutamente nada. Pero decidimos, mi esposo y yo, gracias a Dios por mi esposo, porque es un hombre de fe, y me dijo, después de 5 meses que yo estaba trabajando como enfermera, me dijo, ya no vas a trabajar, quiero que te quedes en casa con nuestra bebé. Y mire, yo ya había orado por esto, que cuando él me dijo eso, yo dije, aleluya, prefiero quedarme en mi casa y cuidar a mi bebita. Mi hija se llama Desiree, que significa el deseo de una niña. Y yo tenía ese deseo de esa niña, pero de pronto las necesidades me guiaron por otro camino, porque no teníamos. Pero ¿saben? Fue el error más grande, porque deberíamos haber doblado rodilla, orar y tener fe en Dios, de que Él iba a suplir nuestras necesidades. Y mi esposo fue dirigido así, a decirme, no, vas a quedar en casa. No teníamos mucho, pasamos como, les voy a decir, en el ministerio como unos 20 años, hasta que yo empecé a trabajar, cuando ya mi más pequeñita entró a la escuela, y ya estaban todos en la escuela. Entonces yo empecé a trabajar en la escuela cristiana enseñando, pero mientras tanto tuvimos necesidades, pero jamás Dios nos dejó sin comer, jamás. Comíamos todos los días, mis hijos eran felices yo iba a la segunda y compraba ropa, y ellos, me dijo una de ellas, yo pensé que éramos muy ricos, mamá, ¿verdad? Y estábamos usando ropita de la segunda, comiendo lo que podíamos comer, pero Dios jamás nos abandonó. Así que no abrace, querida hermana. 4, no abrace el materialismo de este mundo, no se enfoque en ese materialismo de este mundo. Todo viene a su tiempo, todo va a llegar a su tiempo cuando confiamos en Dios, cuando tenemos fe en Él y cuando ponemos nuestras prioridades de la manera correcta que deben de ser. Ya después de 20 años, mira, la iglesia decidió darnos una casa. Yo pude salir a trabajar con el dinerito extra, pudimos comprar un carro, ropa más mejorcita, ¿verdad? A caprichos o deseos míos o de mi esposo, pero todo fue a su tiempo. Entonces, ya los niños todos iban a la escuela, yo iba con ellos, veníamos a casa, cocinábamos, trabajábamos juntos, hacíamos tarea, limpiábamos, y la vida siguió hasta que ya cada uno de ellos dejó su nido. Pero no, Satanás usa el materialismo para cegarnos a nosotras, para querer más, y ponemos presión al esposo en que cómprame esto, dame una casa, yo quiero esto, yo quiero el otro. Mujeres que hasta amenazan a sus esposos, te divorcio si pierdo la casa, te divorcio si no me das esto. Eso es de Satanás, hermanas. Tenemos que aprender a no abrazar el materialismo de este mundo. Y sí tenemos deseos, sí queremos cositas, sí soñamos. Yo siempre soñaba con una casita, siempre soñaba querer ver a mis hijas bajar una escalera vestidas de blanco. Ese era mi sueño, y mire, después de 20 años Dios concedió ese sueño en mi vida.
pero tenemos que esperar en Dios, tenemos que orar. Yo me acuerdo orar y orar y orar que Dios un día me diera una casita. Así que todo viene a su tiempo. No ponga el materialismo antes de sus hijos, hermana. No. Yo he visto mujeres quedarse en casa con lo poco que tienen y han sacado a sus hijos adelante, pero ellas han cuidado de sus hijos, les han tenido comida en su casa, no los han ido a dejar en una guardería solo para obtener el materialismo. Satanás nos ha cegado. Cuidado, hermanas, con esto, cuidado. Quinto, provea un hogar con morales cristianos y no mundanos. Tengamos cuidado. Yo creo que Sodoma y Gomorra estaba tan perverso todo alrededor de ellos, a tal punto que vemos que los homosexuales vinieron a la casa de Lot a tocar la puerta, a pedir que le dieran esos hombres para abusar de ellos. Hermanas, eso ya estaba, ¿qué? Una perdición total, ¿verdad? De igual manera, estamos enfrentando en este tiempo la misma manera de vivir de Sodoma y Gomorra. La misma manera, o quizás aún peor, y ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupadas en el materialismo, en mi propia vida, en lo que yo quiero, que no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor nuestro y no protegemos a nuestros hijos. Hoy en día veo más y más a madres comprando a sus hijos un teléfono, un iPad y poniéndoselos en sus manos. ¿Para qué? Para que no la molesten. Esos niños a la edad de 10 años, y ya ha sucedido casos mirando pornografía en el iPad, en el teléfono. ¿Por qué? Porque mamá no despierta. Mamá no se da cuenta del daño que está haciendo a sus hijos al entregarles un teléfono, un iPad, donde esos niños, mire, esos niños son tan inteligentes que ellos aprenden así. Y mamá piensa, ay no, mi hijo es tan inocente, pobrecito, él jamás haría esas cosas. Se equivoca, hermana. Usted tiene que aprender a estar vigilando constantemente en su hogar, de tener morales cristianos y no mundanos. Mira, ¿qué hacíamos nosotros cuando no teníamos teléfono? Absolutamente nada, ¿verdad? Su hijo no se va a morir si no tiene un teléfono o un iPad. Si no se pueden conectar, él no lo necesita, hermana. Mire, hago una regla. Aquí todas salieron, cuando ya fueron al colegio, a la universidad, ahí se les dio un teléfono. Pero mientras estaban en casa, no había teléfonos para ella. Y ellas me decían, pero todas tienen teléfono menos nosotros. Y yo el papá y yo decíamos, ni vas a tener, ni lloren porque no se les va a dar. Ustedes tienen que poner reglas en su casa, morales cristianos, qué es lo que ven en la televisión, cuidar qué clase de música están oyendo, amistades con quien se están juntando continuamente. Hermanas, tienen que vigilar, tienen que estar viendo estas morales cristianas. Mire, y aunque parezca que ellos no escuchan, sí escuchan, ellos un día le van a agradecer a usted. Si se molestan, que se molesten, pero están bajo su casa, están bajo sus reglas, están bajo sus morales cristianas y ellos necesitan practicar la obediencia. Esta mujer fue una mujer desobediente, hay un dicho, tal la madre, tal las hijas. Madre desobediente, hijas desobedientes. Y lo vemos, ¿verdad? Ella no obedeció, sus hijas tampoco hicieron lo que se les dio la gana. Entonces, hermanas, usted y yo tenemos un papel tan importante de cuidar a estos hijos, de enseñarles, de asegurarse que cada hijo suyo esté leyendo la Biblia, de no solo decir, ya leíste tu Biblia, sino de, ¿qué te habló Dios? ¿Qué te dijo? ¿Qué leíste hoy? Cuéntame. De sentarse a hablar con su hijo, con su hija, ¿verdad? De tener un tiempo donde todos tienen su lectura bíblica, donde todos podemos pasar un tiempo de oración, donde ellos puedan ver los milagros de Dios ocurriendo en su casa. Cómo Dios contesta oración, cómo Dios bendice,
que podamos aplaudir. Y de las muchas bendiciones que recibimos, nosotros siempre dijimos, Dios nos bendijo, Dios en control, ¿verdad que oramos por esto? Y Dios contestó, muchachos, miren qué bendición. Y muchos de mis hijos me acuerdo que lloraban y decían, mamá, estábamos orando por esto y Dios nos contestó. Mamá es la responsable de hacer todo esto una realidad en casa. Ella es la responsable de exaltar a ese Dios tan grande, a ese Dios todopoderoso, y que sus hijos puedan ver a ese Dios todopoderoso. No es solo de hablar y de hablar y de hablar, es de que ellos puedan ver una mujer que está entregada al temor de Jehová, una mujer que ellos puedan ver, mamá es una mujer de oración, una mujer de la Biblia, mamá se mantiene con sus convicciones, ¿verdad? Mamá nos enseña. Es tan importante esto, hermanas, las animo a esto, a no entregar a sus hijos al mundo. A veces no sabemos ni dónde están. Cada mamá debe estar viendo dónde se fue, con quién se fue. Les voy a decir algo, yo no permitía que se fueran solas, aunque eran señoritas. Yo siempre decía, ¿quieren ir de compras? Vamos, yo las acompaño. Y pasábamos tiempo juntas, ¿verdad? De que me voy a ir con la fulanita y la sultanita. Tengan cuidado con quién salen, con quién están. Mucho cuidado. Sexto, aun cuando tengamos dudas, como la tuvo quizás la esposa de Lot, ¿será verdad que se está quemando Sodoma y Gomorra? ¿Será verdad lo que los ángeles dijeron? Déjame voltear y ver. Y wow, ella tuvo duda. Nosotras necesitamos obedecer a Dios. Si Dios lo dice, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y no tener duda de que si eso es lo que Dios quiere, si esa es la voluntad de Dios, hay que ver las advertencias que nos da Dios en la palabra de Dios y obedecerlas, hermanas, no dudar, ponerlas en acción, obedecer la palabra de Dios en nuestra vida. No dudar, no decir, ay, ¿será verdad lo que dice la palabra de Dios? ¿De verdad tengo que someterme a mi esposo en todo? ¿Qué? ¿De verdad que tengo que ser modesta? Dios lo dice. ¿Y saben lo que hacemos nosotras? Ay, no, eso es anticuado. Eso era antes. Ahora no. Estamos en otro mundo. Ahora yo hago lo que yo quiero. Incluso decimos, ¿y para qué mira el hombre? Ponemos que metemos nuestra propia mano donde no debemos meterla. Si Dios nos habla de la modestia, hazlo, obedécelo y dice, quizás puedas decirle a Dios, no lo entiendo, pero tú lo dices y lo voy a obedecer. Dios te lo va a revelar a ti, a su tiempo, de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tengo que guardarlo, tengo que protegerlo, ¿verdad? Y tengo que yo pueda glorificar a ese Dios y que otros puedan decir, esa mujer es diferente, ella camina con Dios, ella tiene algo especial, que yo no sé qué es, pero es algo especial. Y ¿saben qué? Lo especial es Cristo Jesús en nosotras, en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de vestir. Y no poner duda a la palabra de Dios y obedecer a nuestro esposo. Aunque no nos guste, ¿saben por qué? Porque sus hijas la están mirando y usted puede destruir la vida de esas hijas simplemente con la duda que usted tiene. ¿Será verdad? ¿Tengo que hacer esto? Y sus hijas ven su rebeldía. Sus hijas ven, oh, mamá jamás se somete a papá. ¿Saben qué? Un día ellas van a ser miserables en sus futuros matrimonios porque usted decidió dudar de la palabra de Dios. No caiga en eso. Y último, hermanas, mantenga su vida espiritual creciendo constantemente. Esta mujer no tenía una vida espiritual, pero nosotras tenemos esa oportunidad de tener una vida espiritual en la cual podemos crecer constantemente. Este año puedo decir que es el año que he crecido aún más todavía. ¿Saben por qué?
porque en el encierro he tenido tiempo de pasar más tiempo con mi Dios, en la lectura, en la oración, en estudiar su palabra, porque hay tranquilidad, hay paz, no andamos corriendo, entrando, saliendo, tenemos que salir a hacer esto, el otro. Estamos aquí y hay que aprovechar la palabra de Dios y mantenga su vida creciendo. ¿La lee usted todos los días, hermana? ¿Puede usted decir, no he perdido ni un día este año de leer la palabra de Dios? ¿Puede usted decir eso? ¿O anda usted tan ocupada en otras cosas, en su trabajo, metida en lo que no debe? Uy, el bendito Facebook lo puso ahí Satanás para tantas mujeres. Más ocupada en Facebook por cuántas horas. Pero no hay tiempo para la palabra de Dios. ¿Por qué mejor no pone su cara en el libro y lo lee y lo mastica y lo memoriza y vive en este libro? Y no abra su teléfono, no lo toque, venga a este libro. Pase tiempo con Dios, no solamente en la mañana, sino cada minuto de su día. Pase en la presencia de Dios, hablando con Él, caminando con Él, leyendo la palabra, creciendo constantemente en la palabra de Dios, ¿verdad? Ese debe ser nuestra prioridad. Y les pido, hermanas, de que aquí tenemos el ejemplo de la mujer de Lot, una mujer conocida por su desobediencia. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo será usted conocida? ¿Qué pondrán en usted? Ella fue conocida por ser una sierva, por su obediencia, por su sumisión, por su respeto a su esposo, por su amor a sus hijos, por su testimonio. ¿Cómo la conocerán a usted? No, esta no, ¿verdad? Esta siempre con su coraje, con su rebeldía, con sus quejas, con sus murmuraciones, con sus chismes. ¿Cómo nos van a conocer? Es algo de pensar, de ser conocida. Yo quiero terminar mi jornada. No soy perfecta, pero la quiero terminar fielmente. Quiero escuchar un día las palabras de Él que diga, fuiste una sierva fiel. Estuviste ahí. Bienvenida, sierva fiel. Quiero serle fiel a Él. Quiero aprender a estar en su presencia todos los días y ser fiel a mi Dios en todo aspecto. No llegaremos quizás a la perfección, es imposible. Un día lo seremos cuando lleguemos al cielo, pero no dejaremos de tratar de serlo. No dejemos de tratar de hacerlo. Todos los días de venir delante de la presencia de Él y decirle, cámbiame, transfórmame, hazme diferente, acerca mi corazón al tuyo. Cuando esto sucede se va a notar en su hablar, en sus actitudes, en su comportamiento, en su paciencia. El fruto del Espíritu Santo va a estar con usted, ¿verdad? En su bondad, en su contentamiento, en su gozo. ¿Cómo la vamos a conocer? ¿Cómo la va a conocer su familia? Es algo de qué pensar, ¿verdad, hermanas? Las dejo con este pensamiento y estos estudios no creo que simplemente sean para, mira, una página más, un estudio más. No, estos estudios tienen un propósito. Espero que así sea. No de serte famosa, no de que te conozcan, no de que esto y el otro, o mira cuántos tengo. No debería de ser de eso, debería de ser, déjame aprender de cada estudio, déjame ponerlo en práctica, Señor. Y las animo a ustedes que después de esto vayan y se arrodillen delante de Dios y pregunten, ¿cómo soy conocida? ¿Cómo me conoce mi esposo, mis hijos en casa? ¿Qué necesito cambiar? Yo no quiero ser conocida como una mujer desobediente, una mujer materialista. Quiero ser conocida como una mujer que ama a Dios, que tiene el temor de Jehová, una que tuvo influencia en la vida de sus hijos, una que tuvo respeto y sumisión a su esposo, pero más que todo, una mujer
que ama a Dios. Que sea usted conocida como una mujer que amaba a Dios. Podemos llegar a ser esa mujer si usted le permite a Él. Y si usted no es salva y no lo conoce, nunca es tarde de venir a los pies de Cristo, pedir perdón de sus pecados, invitarlo a que entre a su vida, recibirlo como su Salvador personal y vivir esta vida preciosa en Cristo Jesús. La animo, y si usted ya es hija de Dios, la animo a que corrija ciertos hábitos que hay en su vida, quizás, que nos están causando dudas, temores, falta de obediencia, para no llegar a ser como esta mujer que perdió todo, hasta su propia vida. Y no queremos eso, hermanas. Las animo a vivir de tal manera. Yo quiero vivir de tal manera. Yo me uno con ustedes. Oremos la una por la otra para llegar a ser esta mujer. Les agradezco por escuchar. Que Dios me las bendiga y que tengan un buen día. Adiós, hermanas. Bueno, hermana, pues muchísimas gracias por el tema que nos compartió. Ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Gracias por darse el tiempo, ¿verdad?, de compartir estos minutos con nosotros, de compartir de sus experiencias vividas. La verdad es que su vida ha sido de gran bendición para todas las personas que la han podido conocer y la forma en la que Dios la ha usado. Seguimos invitando a las hermanas que se sigan conectando, que nos sigan por ahí en Facebook, en YouTube. Y bueno, hermana, que el Señor la bendiga. Gracias, muchas gracias por invitarme y por tenerme con ustedes y que Dios las bendiga a ustedes también. Amén, hermana.